Bienvenidos a su programa de Ética TV, su espacio de ética ciudadana. En las últimas décadas hemos asistido al incremento de una industria del bienestar, de lo que yo llamo una especie de religión de la salud, en cuya una de sus aristas es el culto al cuerpo saludable. La paradoja de esta nueva industria es que en nombre de la salud pues genera malestar, tanto desde el punto de vista psicológico y también desde el punto de vista físico. Sobre estos problemas vamos a conversar con la doctora Isabel Noemí Tejeda, quien ha publicado recientemente un libro titulado Culto al Cuerpo, las tensiones entre la salud y la apariencia. Bienvenida. Buenas tardes, Leonardo. Gracias por la oportunidad, por la invitación al programa. Y realmente sí, aquí tenemos pues en este libro, en estas manos, pues lo que engloba una serie de aspectos, una trayectoria que recoge todo lo que converge a esta problemática de la posmodernidad y que afecta a gran parte de la población. Bueno, tú tienes una doble formación que ayuda a dar una mirada interesante sobre este problema, porque además de que eres médico, es decir, es tu carrera base, ¿no?, con especialidad en las denominadas ciencias de la alimentación, y luego entonces haces el doctorado en filosofía, lo que te permite dar una mirada interdisciplinar sobre este problema. Entonces, bueno, como este es un programa de ética, no vamos a dejar de ver los aspectos evidentemente que tienen que ver con la salud, porque es inevitable, pero también hay aquí una mirada de carácter hermenéutica, de carácter simbólica, que es interesante también abordar. Entonces, primero, yo quiero que nos hables de en qué consiste eso que tú llamas el culto al cuerpo, ¿no?, que es el concepto que está como base del libro, ¿no? Tú dices que hay un culto al cuerpo. Cuando uno habla de un culto, está hablando de una especie de adoración, ¿no? Es como si hubiese una especie de fetichismo del cuerpo, ¿no? Entonces, explícanos un poco en qué consiste esto. Bueno, el culto al cuerpo hace referencia a un fenómeno que se instala en la cotidianidad del individuo cuando éste, asumiendo lo que es un estilo de vida saludable, lo que debe de estar centrado en lo que es una alimentación adecuada, equilibrada y balanceada, el incremento del consumo de calorías por concepto de actividad física y lo que son el manejo del estrés a través de las llamadas actividades del ocio, que es el esquema básico que desde el enfoque preventivo nosotros los médicos rescatamos lo que es el cuidado de la salud, cuando esto, lejos de esto, se convierte y se centra en lo que es una práctica obsesiva. Y ya no es la salud como tal que buscamos, sino situarnos a través de la imagen idealizada de nuestro cuerpo en un espacio determinado. Eso que tú hablas de, más bien, construir una imagen, tiene que ver con eso que tú llamas la tensión que se da entre la salud y la apariencia, ¿no? Correcto. Entonces llega un momento, si te entiendo bien, que la salud se subordina entonces a la apariencia. Correcto. Esa idealización de buscar esa apariencia en nombre de la salud, esas prácticas que se asumen, es lo que entra, en lo que entra el fenómeno del culto al cuerpo, donde el sujeto centra su atención en esa idealización y entiende que a partir del alcance de esa imagen corporal socialmente impuesta ha alcanzado la salud, que cuando tenemos esa imagen que se concibe en determinada sociedad como lo que es la ideal, estamos y es sinónimo de éxito, de poder, de posicionamiento. Ok, tú hablas de socialmente impuesta. ¿Por qué dices así? Porque pareciera que es como un acto voluntario del individuo, ¿no? Sin embargo, no es así. Está condicionado por diferentes dimensiones desde el punto de vista de lo que es lo político y lo económico, porque aquí entran en juego lo que llamamos las denominadas acciones del poder, la industria alimentaria, la industria de la moda. Entonces, todos estos aspectos construyen lo que es esa dinámica de vida del culto al cuerpo. Ok, o sea que todo esto se inscribe dentro de un modelo económico
que incentiva el consumo, ¿no? La industria, la industria que se alimenta de que el individuo compre determinados tipos de productos. En el caso de la moda, bueno, también la industria que tiene que ver con la compra de la ropa, por ejemplo, de la ropa deportiva, la de los jeans, etcétera, etcétera. Así es, y así vemos cómo este sujeto que vive sumergido en lo que es el fenómeno del culto al cuerpo, es un sujeto que somete, porque a través del alcance de esa imagen socialmente impuesta, somete porque es objeto de admiración de aquellos que no tienen esa imagen y que quieren alcanzarla, pero a la vez es un sujeto sometido, tal cual como decía Foucault, un sujeto sometido, ¿por qué? Porque es consumidor cautivo de esos diferentes tipos de productos, bienes y servicios. Okay. Hay un elemento que yo diría se agrega en esta problemática y tiene que ver con la revolución digital, ¿no? El surgimiento de las redes sociales incrementa problemas que ya existían antes de la revolución digital. En este caso, la cuestión de la apariencia, pues también se ve sobredimensionada, porque entiendo que los individuos, esa imagen que quiere transmitir, pues la transmiten a través de las redes. Hay una obsesión por emplear las redes sociales para vender esa imagen del cuerpo, y inclusive puede generar una especie de estrés, tal vez, no sé, ansiedad en aquellas personas que aspiran a ver eso o lo ven como un ideal y que ellos realmente no lo tienen, ¿no? Mira, este libro es producto de lo que es una investigación de mi trabajo de tesis doctoral, que va de la mano del concepto de lo que ha sido trabajado por el concepto del cibermundo, del doctor Andrés Merejo y el doctor Nicanor Ursúa, quien fue mi director de tesis. Y en ese sentido, el sujeto, el cibersujeto que navega en lo que es el cibermundo, pues asume todo lo que es lo tecnológico para situarse y a partir de ahí ganar, asumir y interactuar a través del ciberespacio con lo que son todos esos consumos, objetos que tienen que ver con lo que es supuestamente bienestar para el cuerpo. Entonces es importante saber que aquí viene lo que es la construcción del cibercuerpo. Ok, ¿qué significa eso, el cibercuerpo? Bueno, se hace referencia a lo que es el cibercuerpo cuando a través de los diferentes medios digitales se expone una imagen que dista realmente en muchas ocasiones de lo que es lo real. ¿A través de qué? De la utilización de filtros, modismos y otros dispositivos digitales para poder alcanzar, obtener la atención del otro, generalmente a través de una apariencia idealizada. Sí, por ejemplo, esas imágenes que vemos a veces en Instagram, ¿no? De esos cuerpos prácticamente perfectos y esos rostros también filtrados, ¿no? Y entonces dan esa imagen de perfección. De bienestar, de bondad. Sí, de alegría, de felicidad. De felicidad que evocan en el otro ese deseo de poseerlo a cualquier costo. Y hay ya lecturas que indican que ese tipo de modelos pues está generando un serio problema de salud mental, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Correcto, porque estas personas que utilizan, por ejemplo, lo que son los medios para obtener seguidores, tienen poblaciones cautivas, como es el caso de nuestros adolescentes, donde idealizan estas personas y ya vemos que el tipo de ropa que utilizan, el tipo de alimentación que ellos promueven marca tendencia. Entonces esto evoca en estas poblaciones vulnerables, altamente vulnerables, prácticas no adecuadas que pueden impactar negativamente lo que es la salud y el comportamiento de estos. Okay. Hay un aspecto relacionado con esto que acabas de decir, que tiene que ver con la influencia de los youtubers, influencers, que quiero que retomemos después de la pausa. Tiene que ver con algo que se ha llamado la crisis de la experticia y que tiene unas serias consecuencias, especialmente en el aspecto de la salud. Eso lo abordaremos después de la pausa. Quédense ahí, en breve volvemos.
Continuamos en su espacio de Ética TV, abordando el tópico del culto al cuerpo con la doctora Isabel Noemí Tejeda. Isabel, en el segmento anterior, al final del segmento, tú estabas tocando un aspecto muy importante, que es el hecho de cómo vivimos en una época donde los llamados influencers, youtubers, usualmente jóvenes que tienen un gran carisma y generan una gran simpatía, especialmente en la población joven, pues construyen unos modelos de bienestar y de salud y son, bueno, pues seguidos por la población. Entonces hay un elemento preocupante aquí y que tiene que ver con lo que llamaba Mike Nichols la crisis de la experticia, y es el hecho de cómo hoy la opinión de un youtuber o de un influencer puede tener más peso, tiene más peso que la que tiene un experto, aún en áreas tan serias como la de la salud. Es decir, muchas veces un médico, un experto en un área, habla en un programa o habla en un podcast y tiene menos seguimiento o menos impacto que la que puede tener un youtuber o un influencer que nunca ha pasado por una facultad de medicina. Entonces, el problema aquí es cómo una persona que no tiene el entrenamiento en un área como la de las ciencias de la salud se toma la libertad de comenzar a hablar de tópicos que requieren este conocimiento técnico, y luego entonces eso es seguido por muchísimos jóvenes. Y entonces, bueno, eso tiene evidentemente unas implicaciones. Correcto. Entonces, mira, Leonardo, esto que tú estás planteando es algo muy, muy, muy delicado que nosotros como médicos vemos en la práctica cotidiana de forma muy puntual y que está impactando negativamente. Ciertamente, a partir de los 8 años de edad, ya viene lo que es la preocupación en nuestros preadolescentes, prepubers, por lo que es la autoimagen corporal y la preocupación de cómo sus pares lo ven y lo aceptan. Entonces, es a partir de ahí que viene lo que es el marcar de los líderes en los grupos, la aceptación de pares, y es por eso que vemos aquellos comportamientos que son muy interesantes en nuestros adolescentes, donde ya los adolescentes prefieren la compañía de sus amigos o pares a la del entorno familiar, y es por eso que ya tú ves que prefieren irse a las plazas comerciales con sus compañeros del colegio, y ya no ese encuentro, recrear esa comida en la casa. Ahora bien, estamos viviendo pues una situación bien compleja con esto que tú estableces y que hace referencia a lo que es el intrusismo laboral. ¿Por qué? Porque tal cual como tú estableces, hoy cualquiera puede hablar, y sobre todo en el ámbito de la alimentación y nutrición, cualquiera te abre un espacio de comunicación digital, un canal de YouTube, y empieza a hablar sin conocimiento de causa, como es el caso de las personas que ofrecen algún servicio de entrenamiento en los gimnasios, en espacios abiertos, que te recomiendan el tipo de ejercicio y de paso te recomiendan una dieta. Nosotros como médicos nutriólogos hemos visto en nuestra práctica médica cómo hay pacientes que han caído en insuficiencia renal crónica dializándose precisamente por esta situación, porque han iniciado la práctica de algún deporte, ya sea desde el punto de vista aficionado o desde el punto de vista de entrenamiento profesional, y vemos cómo esos entrenadores también le recomiendan el consumo de algunos suplementos nutricionales, ya sea artesanales o presentaciones farmacéuticas, y esas megas porciones, sobre todo dietas hiperproteicas y eso, que impactan negativamente la salud. ¿Por qué? Porque no tienen el expertise médico, científico para hacer esas recomendaciones. Y entonces, a diferencia de lo que pasaba antes de la revolución digital, bueno, si yo no tenía el entrenamiento médico y no tenía la licencia médica y ponía un consultorio, bueno, había una manera de cómo cerrarme el consultorio, pero el problema es que en las redes sociales no hay regulación. Exacto. Entonces el individuo comienza por ahí a tener su consultorio digital, vamos a decir así, y habla por esa boca, y cuando comienza a transmitir, no hay médico, por más experto que sea del mundo, que pueda contrarrestar eso que se vuelve viral, ¿no? Exacto, y esto es algo muy penoso porque impacta negativamente sobre las personas que caen en esto.
Entonces, aquí lo interesante es apelar y desde la conciencia saber dónde gestionar y utilizar las recomendaciones acorde a las necesidades y entender cómo asumir aquellas recomendaciones desde un profesional. Eso es lo importante aquí. Sí, porque hay que también tomar en cuenta aquí que si bien podemos hablar de patrones generales para el bienestar, lo cierto es que cada persona tiene su propia biografía también de salud. Y entonces lo primero que hace un médico es precisamente ver los antecedentes de esa persona. Cada persona tiene su propio historial. Evaluación individualizada. Y hay que ver que desde el punto de vista de las acciones alimentarias y nutricionales, el 70% de las acciones que se realizan parten de lo que es el enfoque preventivo. ¿A través de qué? De la educación alimentaria y nutricional, que eso se aporta de forma colectiva, dirigida a la prevención, a una población sana, a través de las guías alimentarias, la pirámide nutricional, todos aquellos elementos que me permitan dotar a la población de la educación alimentaria y nutricional pertinente. Ahora bien, cuando hay un diagnóstico, una patología de base, ya aquí las recomendaciones son individualizadas y el paciente debe de recibir una valoración nutricional individualizada y unas recomendaciones puntuales tomando en cuenta sus características individuales. Claro, inclusive nosotros sabemos que tenemos un segmento poblacional significativo de personas que tienen determinados tipos de condiciones de salud crónica que la desconocen. Es decir, por ejemplo, que son hipertensos sin saberlo, que son diabéticos sin saberlo. Entonces, cuando vienes a ver, tú tienes una persona a la que un entrenador de un gym o un influencer le ha recomendado algo que a lo mejor para esa condición crónica que tiene puede ser letal. Y puede agudizar inclusive la situación. Entonces aquí lo que debemos de entender, que debemos de asumir un estilo de vida saludable y vivir y cuidarnos, alimentarnos como si fuéramos diabéticos, hipertensos y obesos, independientemente de la predisposición o carga genética y del peso actual que exhibamos. Ese autocuidado. Muy bien. ¿Dónde está ese límite que uno podría establecer entre lo que es tener una vida saludable, auténticamente saludable, y pasar a ese otro extremo donde ya uno se ha vuelto un obsesivo, ¿no? Cuando entendemos que centramos nuestras acciones y filtramos todas nuestras prácticas a través de la idealización de solamente entender que es la imagen lo que nos importa. ¿Por qué, Leonardo? Porque nosotros tenemos muchos pacientes por ahí, personas normopeso y tienen un perfil lipídico elevado. O sea, yo soy más que mi apariencia. O sea que el hecho de que tú exhibas un ser normopeso no significa de que tu estado de salud esté en óptimas condiciones. Entonces, de esa línea acá hay una sutileza muy estrecha. Entonces aquí, ¿qué es lo importante? Entender que somos más que nuestro cuerpo, que debemos dedicar tiempo a nuestro autocuidado, pero debemos también pensar de que el hombre es diferentes dimensiones. Sí, ese es otro aspecto también importante. De una manera u otra, todo esto que estamos hablando se nutre de una cultura que va marginando aspectos que son fundamentales de la dimensión humana, aspectos ya más espirituales, y que se centra mucho en lo que es tangible, en lo material, en el ego, ¿no? Y va generando una especie de cultura del narcisismo, que es lo que vemos en las redes sociales, de estar exhibiéndose en todo lo que uno come, en lo que uno en lo que uno hace, etcétera, etcétera, ¿no? También hay un aspecto de esto, ¿no? Claro, ese ejercicio de ejercer el poder a través de evidenciar que si utilizo tal marca de ropa o si consumo tal suplemento, pues tengo mayor poder adquisitivo, o tal marca de tal zapatilla, o si pago tal entrenador. O sea, es el sujeto que somete, pero a la vez el sujeto sometido. O si muestro tales abdominales, ¿no? Y es importante saber que ya en cuanto a lo que son las cirugías plásticas, ya no es solamente de las mujeres, ya los hombres también se delimitan su abdomen a través de lo que es la cirugía plástica. Bien, vamos a continuar con este tópico después de la pausa.
continuamos en su espacio de Ética TV abordando el tópico del culto al cuerpo, las tensiones entre la salud y la apariencia con la doctora Isabel Noemí Tejeda. Isabel, decías en el segmento anterior que además de la ya tradicional industria de la reconstrucción física, ¿no?, a través de las cirugías plásticas, tradicionalmente una industria que era de consumo femenino, se ha agregado ahora un público masculino, ¿no? Sí, correcto. ¿Por qué? Porque el hombre ha entendido que también es importante asumir, y ya vemos que antes solo la figura femenina era, por ejemplo, para el mercadeo. Un anuncio, por ejemplo, de licor, de tabaco, se utilizaba una figura, una imagen femenina de mujer. Ya vemos que no, ya vemos o la pareja o el hombre. Entonces ya ha habido esa idealización también de la figura masculina. En tu libro hay un aspecto que se ha abordado en la historia de la filosofía y que tiene que ver con el problema de la cosificación. O sea, tú dices que hay también dentro de todo este modelo una cosificación de la persona a través de ese culto al cuerpo, ¿no? Háblanos un poco de este aspecto. Sí, el tema de la cosificación hace referencia a que la persona ha perdido parte de lo que es esa valía de las humanidades, de la humanística, y se toma la persona en tanto cuanto una parte de lo que es la carne solamente, y eso extrapolándolo a lo que es el contexto de lo cotidiano, vemos, y en algunos espacios laborales, que en muchos momentos podemos ver que hay personas que tienen las competencias en un espacio para optar por una posición, las competencias académicas necesarias, quizás la experiencia para ocupar un puesto, y sin embargo, si no tiene una imagen idealizada, puede ser objeto de no ser aceptada para ocupar tal posición. Entonces no responde con un cierto estereotipo de lo que es la belleza, ese estándar socialmente impuesto. Entonces, trayendo esto a la actualidad, eso es parte de la cosificación que hago referencia. Que entonces implica un proceso de deshumanización también. Claro, la deshumanización, y que entra a la dimensión ética. Ajá, sí, ¿por qué? Vamos a ver. Entra a la dimensión ética porque entonces aquí no estamos tomando lo que es el bien ser del individuo en su contexto ontológico. Vamos a ver como a manera de conclusión qué estrategias o qué podríamos hacer para contrarrestar este problema que estabas describiendo. Bien, bueno, en este libro ya en sus reflexiones finales pues nos permite entrar en una introspección y hacer una autorreflexión, y nos permite establecer preguntas existenciales de que ¿cómo gestiono mi bienestar? ¿Cuáles son las cosas que me preocupan? ¿De por qué me visualizo ante los demás? ¿Cómo yo me percibo? ¿Cómo me preocupa que el otro me mire? ¿Cómo yo me veo ante el espejo? ¿Por qué me preocupa envejecer? Entonces, estos son aspectos, preguntas existenciales que nosotros debemos entrar en diálogo con nosotros mismos para poder entender que nosotros somos más que nuestro cuerpo, porque el cuerpo es el medio de estar en el mundo, es la frontera que nos permite interactuar con el resto del entorno. Entonces, preguntas como estas son las que deben delimitar la manera de cómo yo gestiono mi bienestar. Muy bien. Entonces, bueno, nos queda por informar a nuestro público dónde puede adquirir este libro, ¿no? Bueno, es interesante saber que la puesta en circulación de este libro fue el pasado jueves 13 de febrero en la Biblioteca Pedro Mir de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, y el libro está disponible en el economato de la UAS, también en Librería Cuesta, en Amazon y en el portal de editorial Aula de Humanidades también. Sí, que es una editora colombiana, ¿no? Sí, de muy alto prestigio, sí. Bueno, pues Isabel, gracias por acompañarnos, ¿no? Gracias a ti por la invitación. Y a ustedes entonces les incentivamos a que sigan, les incentivamos a que lean el texto, ¿no? Y que tomen en cuenta muchas de las consideraciones que hemos presentado en este programa. Así que gracias y hasta nuestro próximo de Ética TV.